Le voy a pedir al presidente de Asuntos Constitucionales que se haga cargo de la presidencia de la sesión en unos minutos y tiene la palabra el diputado Armando Zabaleta. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecerles a los integrantes de la Comisión de Cultura y Educación y en la figura de su presidenta, la diputada Verónica Mercado, por la celeridad que le han dado en el tratamiento del presente proyecto. Bueno, este proyecto pretende hacer un aporte, como tantos que ya han sido tratados en la Cámara de Diputados, a fin de darle al general Felipe Varela socialmente el lugar que le corresponde. Y entiendo que esa tarea va a estar realizada cuando logremos hacer que el pueblo de Catamarca conozca toda la gesta, la lucha, los logros y fundamentalmente los ideales de Felipe Varela. Mis palabras van a ser breves y voy a tratar de hacer una síntesis muy acotada, atento a que no hace mucho ha sido aprobado aquí en la Cámara de Diputados otro proyecto referido a general Felipe Varela que tenía que ver con la creación de un monumento dentro de la ciudad de Catamarca para que resalte la figura del mismo. Por eso, para no ser redundante, voy a tratar de ser lo más breve posible en el tratamiento del proyecto. Y por eso entonces digo que van a ser una síntesis en función del contexto histórico, de los ideales de Varela, y van a ser muy incompleta o muy breve, pero los consideraba necesaria a los fines de la motivación y de la justificación de este proyecto, sin dejar de lado el objeto que recién hacía referencia, que conozcamos toda la vida, la lucha y los ideales de Felipe Varela, y fundamentalmente que se difundan en las nuevas generaciones de los catamarqueños. Eso sí, como un prerequisito indispensable para que el general Felipe Varela pueda ser valorado, pueda ser bien considerado, respetado y apreciado, fundamentalmente, por todo lo que ha hecho. Este proceso, que es largo, es continuo, es complejo, no se agota obviamente con esta presentación, pero lo trascendente, lo relevante es que hoy conocemos un montón de información y documentación respecto a la historiografía de nuestra provincia. Entonces es un trabajo significativo, sobre todo en desestructurar la historia oficial que ha sido de alguna manera volcada en muchos de los sujetos catamarqueños y posiblemente de otras provincias, con una apreciación o una mirada totalmente equivocada de lo que ha sido el general Felipe Varela. Como cuestión sintética y por todos conocidos, pero vale la pena resaltarlo, sabemos que en nuestra Argentina, posterior a la declaración de la independencia, se han ido generando batallas, tensiones y distintos sucesos donde había posiciones totalmente antagónicas, ¿no? Los unitarios por un lado y los federales por el otro, cada uno con su mirada y con sus particularidades. Los unitarios que tenían una fuerte impronta, si se quiere, en la ciudad puerto, hoy la ciudad de Buenos Aires, propiciaban un país casi centralizado en esa geografía y que tenían una mirada siempre puesta en Europa, en lo que hacía a sus ideales, a su cultura, a su formación, a sus ideas, y totalmente dejando desprotegido el resto de las provincias de la Argentina. Un gobierno que priorizaba básicamente las obras faraónicas de Buenos Aires como único interés, si se quiere, en detrimento de las provincias que iban padeciendo y languidecían en función de esas políticas totalmente centralistas, imponiendo o de alguna manera creando ese paradigma y esa antagónica posición entre la civilización y la barbarie. Obviamente que no era así. Y el otro sector, obviamente que al cual pertenecía el coronel Felipe Varela, el de los federales, que eran fuertes en el resto de las provincias y que su lucha no se acotaba exclusivamente a la distribución de los recursos aduaneros ni de la renta agraria, sino que tenían un programa mucho más amplio. Su lucha incluía también la conformación y el funcionamiento autónomo de los gobiernos provinciales, la soberanía política de la nación y esencialmente la relación de esta totalmente independiente y no sumisa con el imperio que reinaba en su momento, que era, todos sabemos, Inglaterra.
También debemos resaltar que en esta pelea que se va suscitando en la patria argentina en defensa de la soberanía nacional, de las autonomías provinciales, del federalismo fiscal, de la integración latinoamericana, esta última como un programa político entendido como defensa o blindaje al atropello y a la presión del imperialismo inglés que llevaban adelante los caudillos de ese momento, como Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, Severo Chumbita y mucho más, no lo hacían en soledad ni era exclusivo ni de ellos ni de la Argentina. Recordemos ya San Martín y Bolívar pensaban, soñaban y han luchado por una Unión Americana y dejando en ese proceso ese espíritu en las distintas poblaciones, luego de la emancipación de cada uno de ellos, que, que van dando la lucha, esta a la que hago referencia, de los distintos países. Por eso no es propio o exclusivo de Argentina la Unión Americana, sino que obedecía a todos los países. Entonces, esta lucha simultánea en los distintos países de América, que han sido acosados, acorralados y atacados por la fuerza imperial inglesa, en ocasiones disfrazada o enmascarada bajo la bandera de España y también de Francia. Como ejemplo, recordemos la invasión a Perú en la guerra del guano, que se obtenía de las islas de Chincha. El guano era empleado como fertilizante en esos tiempos. La invasión también francesa a México, la amenaza y la presión a Chile y a Bolivia, que lo que se buscaba era el salitre como complemento de la fertilización de la parte agraria. Perdón, decía de los salitres como complemento de la producción agraria, es decir, el saqueo de los distintos recursos que tenía América. Y como corolario de esta invasión inglesa propiciada y apoyada por algunos sectores, y que marcaban un pensar y un proceder antagónico en la Argentina, debemos decir que culmina, o si se quiere, en lo propio de Argentina, con una actitud totalmente reprochable y vergonzosa, y de sumisión o de obediencia debida al imperio inglés, por parte de los gobiernos de Uruguay en ese momento, de Argentina y de Brasil, y claramente no de su población, sino, reitero, de los gobiernos, en el cual Paraguay era un país próspero y propio de imitar lo que le generaba al imperio inglés una posición totalmente tensa de que el resto de los países se quieran parecer en la materia de la producción y del desarrollo, se genera lo que conocemos nosotros a través de esa triple alianza, la guerra al pueblo paraguayo. En ese momento estábamos gobernados por el mitrismo, donde vamos marcando las diferencias totalmente antagónicas entre la posición del federalismo, buscando la Unión Americana, y este centralismo porteño, le llamemos así, donde de la mano de países europeos iban por todo o arrasaban sin atender a la consigna o al posicionamiento del resto de los pueblos de América. Cuando se da la invasión al pueblo paraguayo, Felipe Varela estaba como edecán del general Justo José de Urquiza, allá en el litoral, y juntamente con otros caudillos logran llevar adelante una rebelión, evitando ser parte en esta lucha totalmente fratricida. Muestra la historia de Varela, su posicionamiento, su defensa constante y permanente en lo que hace al respeto de las autonomías de las provincias, en lo que hace a la distribución de los recursos propios de una nación o de un país, y fundamentalmente, repito, a la organización de todos los países americanos como algo indispensable o necesario para poder repeler el atropello que llevaban por parte del pueblo imperialista inglés. Ahora, Felipe Varela, creo que todavía más allá del aporte y del ahínco que han ido haciendo distintas organizaciones, y también me parece que el Poder Legislativo no termina de visualizarse y de instalarse en el pueblo catamarqueño como la figura que realmente fue. Y repito que mucho tiene que ver
la historia que se nos ha ido enseñando en los distintos colegios o escuelas de nuestra provincia, donde atento a la historiografía oficial mitrista, se lo pinta como un bandolero, un salteador, un terrorista, sin una estructura y sin una proclama y sin un programa político. Creo indispensable seguir dándole el tratamiento a este trabajo y a este proceso de reivindicación y puesta en valor de uno de los grandes héroes que tiene Catamarca, y creo que de alguna manera lo venimos logrando y venimos trabajando en ese camino, digamos. Así que el pedido puntual, al cumplirse este año los 200 años de su natalicio, y ahora el 4 será aniversario del fallecimiento de General Felipe Varela, el pedido puntual que le hago a los señores diputados y a las señoras diputadas es que acompañen este proyecto en el cual, conmemorando los 200 años del natalicio de Felipe Varela, podamos declarar, déjenme ver la parte resolutiva únicamente, este año 2021, el año bicentenario del natalicio del general Felipe Varela, y que esa leyenda quede consignado en toda la papelería propia de la administración pública y en los entes autárquicos que también pertenecen o dependen de alguna manera de estos organismos. Básicamente esa es la fundamentación, señora presidenta. Muchas gracias por la palabra.